Ahora hemos terminado nuestro estudio del libro de los Hechos, de los Evangelios, y vamos a empezar a estudiar las epístolas. Y las primeras que vamos a estudiar son las epístolas paulinas. Estos son Romanos hasta Filemón, 13 epístolas. Y antes de empezar, me gustaría hablar un poquito acerca de Pablo y su ministerio en total, en cuanto a lo que entendemos de los escritos de Pablo. Tenemos que acordarnos, las palabras de Pablo grabadas en el libro de Hechos fueron pues ya grabados con la intención de Lucas, que sigue Pablo en muchas cosas. Sin embargo, tiene sus propios propósitos teológicos al escribir lo que Pablo deselecciona, lo que Pablo dice para sus fines. Entonces en las epístolas paulinas vamos a ver más la teología paulina como introducción a estas epístolas y estudiar todos como un conjunto de la teología paulina. No que Pablo tiene otra teología que Lucas, o otra teología que Mateo o Jesús, sino que en las epístolas paulinas sí tenemos un cuadro más completo de lo que abarca la enseñanza de Pablo. Tenemos que ver que en sus epístolas también son escritas antes de los evangelios, pero su enseñanza es basada en los mismos evangelios. Es posible que las epístolas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, fueron escritos después de los evangelios o de algunos de los evangelios, pero la mayoría fueron escritos antes de los evangelios, pero teniendo en mente la misma teología, la misma base en el evangelio que los evangelios mismos. También son para lectura pública. Es decir, era para que todos leyeran estas epístolas. Él, cuando escribe, es consciente, se va a leer esto frente a la iglesia, y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Su forma es adaptada para las necesidades prácticas y doctrinales de las varias iglesias. Para las iglesias son prácticas. También son doctrinales en lo que sí va a establecer doctrinas, pero más bien está aplicando las doctrinas que ya deben de tener a situaciones concretas, situaciones específicas. También cada epístola tiene una ocasión. Es decir, hay una situación histórica, un problema, un malentendido, algo así que ocasionó o que causó a Pablo que escribiera esa carta. Y tiene su propósito específico también. Tiene su ocasión y su propósito específico. Sea resolver un problema entre algunos hermanos, ruego a Evodia y Sintique de que sean de un mismo sentir en Cristo Jesús. Es un propósito específico en esa carta. De ahí podemos nosotros aplicarlo a nuestras iglesias también. Refleja también varios tipos de organización de las iglesias.
varios tipos de gobierno de las iglesias, varios problemas morales. Muestra la lucha contra el paganismo alrededor de ellos. Corintios lo muestra muy obviamente. Las variaciones, también muestra las variaciones en la doctrina en la misma iglesia. No que variaban mucho, pero los énfasis estaban dados en diferentes aspectos muchas veces, y hay variaciones y necesitan pues ver. Vamos a tener todo un mismo sentir. También son productos, las epístolas son productos producidas por un misionero con preocupaciones pastorales, son pastorales. Es decir, es un misionero, pero su preocupación es por el rebaño de Dios, los que se han convertido bajo su ministerio, y hasta los que se han convertido, por ejemplo, en Romanos, bajo el ministerio de otros, pero buscando esa unidad. Aún el libro de Romanos, que es más como un tratado teológico que todos, hay un propósito específico al escribir esto. También a veces escribe desde el medio de trabajo. Primera de Tesalonicenses se escribió desde Corinto, Romanos también, o desde el campo. Está escribiendo, ¿no? Estuve ahí hace unos meses, quise ver cómo están, ahí les mando otra carta para guiarles en estas decisiones que están tomando. Otras veces desde la prisión está escribiendo. Imagínense, tratando de escribir cosas tan importantes para la iglesia de Dios, y en una prisión del primer siglo. Entonces vemos que escribe para arreglar ciertos problemas, a veces varios problemas, y cambia tema rápidamente, pero siempre con autoridad y una enseñanza firme cuando propone sus consejos. Siempre firme en lo que él dice. No dice, bueno, quién sabe, a ver, puede ser así, puede ser así. Siempre tenemos algo con autoridad, consciente. 1 Corintios 14 demuestra que Pablo está muy consciente de lo que él escribe es palabra de Dios. Es palabra de Dios. También vemos que esta colección se escribió a varias diferentes iglesias. Es una colección a través de varios años. Esto es importante para entender la diferencia entre cómo escribe en 1 de Tesalonicenses y cómo escribe en 1 de Timoteo. Entre el año 50 quizás, o hasta 48, y los tardes 60. Quizás entre estos años Pablo escribió todas sus cartas por ahí en el 62 o 64, cuando en Roma, y primera, segunda de Timoteo y Tito por ahí en 66 que hubiera escrito. Y quizás Gálatas, yo pienso que Gálatas fue escrito por ahí en el 48, un poquito antes del concilio, en Hechos capítulo 15. Pero tenemos que ver que es una colección de Romanos hasta Filemón, escrito a través de varios años, según sus viajes misioneros, sus años encarcelado, aquí alrededor del año 60, del 60 al 62, aquí en Roma. Y después tiene que haber sido libertado de su encarcelamiento al fin del libro de los Hechos, porque
le diera tiempo de hacer esos viajes de que habla en primera, segunda de Timoteo. Bien, algunos creen que no son genuinos de Pablo, pero por la diferencia en la manera que habla, pero podemos ver también que ya la diferencia de 16 años en el crecimiento en la obra pueden hacer una gran diferencia en la manera que escribimos o que predicamos también, aunque lleva mucho de las mismas bases teológicas. Entonces es una colección a través de varios años a iglesias en lugares muy distintos. Tenemos en lugares distintos. Tenemos lugares como Roma, donde él lo había visitado. Tenemos lugares como Éfeso, grandes ciudades importantes. Tenemos lugares como Colosas, donde él no había ministrado, pero tenía la preocupación por lo que Epafras había ministrado ahí, y tenía muchos de los mismos problemas teológicos en el paganismo alrededor que en el libro la carta a los Efesios. También Filipos, otra vez una colonia romana, y Tesalónica, un crucero de mercancía del antiguo mundo. ¿Dónde más? Pues a Filemón. Él estaba en Colosas, pero es un individuo, es un poco diferente. Cuando escribe es a la iglesia que está en su casa. Ahí caben todos. Luego Roma, a las iglesias que se reúnen y los saludos al final del libro de los Romanos demuestra que pues, hay muchos diferentes hogares y lugares en que se reúne la iglesia de Roma, y es muy importante ver eso. También, pero él mismo pide que se circularan algunas de las cartas. Al final de Colosenses dice, lean también la carta, la epístola a los laodicenses, y así tiene esa conciencia de que no van a ser solamente para esos lugares. Galacia, vamos a poner aquí Galacia, porque este es único en los lugares en que es una región que incluyera, y lo vemos en los primeros versículos de Gálatas, que escribe a las iglesias de una región. Cuando escribe a una ciudad, dice la iglesia de Filipos o la iglesia hasta de Roma, aunque se reúne en varios lugares. Él mismo entonces pide que se circulen, y los que llevaban sus cartas, Timoteo, Tito, Tíquico, despertaban también el deseo de leer todas las cartas de Pablo. Ellos, cuando llevaban una carta a un lugar, ellos también decían, algo semejante dice en esta carta, y podían estar haciendo las copias también. Las iglesias diferentes quisieran leer las cartas que escribió a otros, y con el tiempo se juntaron estas 13 cartas. Y hasta en el tiempo todavía de Pedro, antes del 64, que fuera muerto Pedro, antes del 64, Pedro escribe en 2 de Pedro 3:16 que las cartas de Pablo, como un conjunto de cartas, las cartas de Pablo algunos quieren torcer, quieren hacer malentender, así como las otras escrituras. Y le está comparando este conjunto de las cartas de Pablo, que a lo mejor no incluía todavía 1, 2 Timoteo y Tito, pero incluía Tesalonicenses,
Gálatas, Efesios, diferentes cartas así. Entonces tenemos las cartas, diferentes puntos de vista de las cartas. Hay las tempranas, como es Tesalonicenses, las más evangélicas, Romanos o Gálatas, que son a un territorio más grande y que abarcan más teología de la salvación, de la justificación por la fe. Hay unas de la prisión, Efesios, Colosenses, Filipenses, y Filemón va junto con Colosenses. Y hay las epístolas pastorales, que son primera, segunda de Timoteo y Tito, que son de tiempo tarde. La enseñanza de Pablo demuestra influencias diferentes que también están en el Evangelio. Claro, la influencia judía. ¿Por qué? Porque Pablo fue un hebreo de hebreos. Él mismo dice, él buscaba la justicia personal. Dice, en todo quiero tener limpia conciencia delante de Dios. Y también apreciaba el Antiguo Testamento. Hoy en día es toda la onda decir que el Dios del Antiguo Testamento es otro que del Nuevo, y piensan que están descubriendo algo nuevo, que no, pues tanta guerra y tanta matanza. En el Antiguo Testamento un Dios que juzga y piensa que el Dios del Nuevo Testamento es otro, y piensa que no hay una conexión integral entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero lo vemos que Pablo, siendo judío, convertido, él está buscando esta justicia, tzedek en hebreo, esta justicia personal en su propia vida. Y es la misma palabra que solamente Dios puede otorgar esa justicia a uno que se arrepiente y que depende de Él. Aprecia el Antiguo Testamento, lo usa, lo cita y lo usa para su vida cristiana, como nosotros también debemos de tener. Pero es más, su concepto de Dios es como un judío, es alto y sublime. No es un Dios como lo tenían ya entre los paganos, es único Dios, es soberano y es santo, es único, soberano y santo. Nosotros decimos, pues obvio, pero Pablo enfatiza esto mucho por las influencias del judaísmo, por las raíces que tiene el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y la salvación, otra vez, la salvación es por un mediador, por sacrificio. Estas son ideas que vienen también del Antiguo Testamento. Es más, tiene también mucha influencia griega o helenística. Él es nativo de Tarso. Tarso era una ciudad griega muy importante, universitaria. Y él en sus escritos pues demuestra, era un ciudadano romano.
había viajado mucho en el imperio y conocía sus derechos según el gobierno romano. Conocía sus derechos, pero no usaba de sus derechos siempre. Otro aspecto de Pablo muy importante es su conversión. Voy a hacer lugar para esto. Espero que ya tienen todo esto escrito. Su conversión es por una revelación divina. Dios Jesucristo resucitado se revela a Pablo en el camino a Damasco, y la resurrección entonces es central, es central a su llamado personal. Su encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco es una revelación divina, es su llamado personal. Él dice en el libro de los Hechos, así fui obediente a la visión celestial. Entonces él recibió el encargo de su trabajo, de toda su vida, ahí en su conversión. Y eso lo revela también ya en los libros que escribe. Después de su conversión también, la resurrección, entonces, es central. Es central a su seguridad como cristiano. Cristo resucitó, así que si yo soy cristiano, es porque he visto al Cristo resucitado, he experimentado personalmente el encuentro con el Cristo, porque es resucitado. También la deidad de Jesús, el hecho de que Jesús es Dios, se confirma por la resurrección. Lo podemos ver en Romanos 1, según la carne, hijo de David, según la resurrección, el poder de la resurrección, el Hijo de Dios. Y de que Jesús es el Mesías, también parece tomado por dado por el apóstol, porque él siempre refiere a Jesucristo. Su nombre humano, Jesús, siempre en combinación, o nomás Cristo. No el Cristo, sino Cristo como nombre. Entonces, casi tomado por dado, el apóstol usa el título y el nombre Jesucristo y Cristo para decir, pues Jesús es el Mesías. Ya casi no argumenta eso. También por la resurrección, como lo vemos en Efesios 1, voy a poner aquí Efesios 1:19 y Filipenses 2:7. Dios confirma y exaltó a Jesús después de librarnos y redimirnos. Podemos leer estos versículos porque la resurrección de veras toma un lugar muy importante en los escritos de Pablo y debemos de notar eso. Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, diciendo que es el mismo poder que opera en nosotros, que operó, es el 20 también con este,
el 19, es el mismo que operó en nuestras vidas, lo que operó en Cristo Jesús. También hay muchos otros versículos que podríamos dar. Filipenses 2 es muy importante para establecer que Pablo cree que Jesús es el Cristo y que es Dios. Dice cuando dice que sufrió, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte, se despejó, el 7 dice, sino que se despejó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, muy bien establecido de que esa exaltación es lo que pone a Jesucristo en ese lugar para nosotros. Y la resurrección es también la base de la justificación que recibimos, en ese seguir de la justicia personal, esa justificación delante de Dios que solo Dios nos da, es por el poder de la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 4, y versículo 25, dice hablando de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, muy importante la resurrección de Cristo. Algunas otras ideas fundamentales para Pablo. Algunas otras ideas fundamentales para Pablo. La gracia de Dios. Estas son ideas en todas sus epístolas. La gracia, el favor inmerecido de Dios es base de la salvación. Romanos 1:5, lo podemos ver ahí. No voy a tomar tiempo para buscar cada uno, pero el amor de Dios. Dios nos ama. Qué sencillo mensaje, sí, pero es el énfasis que Pablo da. El amor de Dios. También Efesios 3:18, Efesios 3:18 y 19, el supereminente amor de Cristo que supera todo problema. Entonces también que Dios es justo. Dios es justo. Puntos muy importantes para compartir el Evangelio con gente que piensa que pueden ganarse la justicia o merecer la justicia, cuando es por la gracia, el favor inmerecido, no ganado, no merecido, que Dios nos da su amor, y también de que Dios es justo. Otra vez Romanos 1:4 y 17, la justicia de Dios tiene que ser satisfecho. No va a dejar ir al inocente, al culpable. No va a dejar ir al culpable y dejarlo como inocente, y tampoco va a culpar. Ni tampoco va a justificar al culpable, ni tampoco
va a justificar, va a condenar al inocente. Entonces, Dios es justo. Sobre Cristo, establece en sus cartas que Cristo es el creador y sustentador de todo. Colosenses 1:15. Es importante que veamos este versículo para ver que predica de Jesucristo, reconoce que fue un ser humano, pero dice de este Jesucristo, al enfrentar el paganismo que dice que Dios es muy lejos, que Dios no llegó aquí a la tierra, él dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y no primogénito porque fue engendrado, sino primogénito con el énfasis en primero de toda la creación, o primero que, más bien traducido. El énfasis es que Él existía antes de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es el creador y sustentador de todo. Tiene un lugar muy, muy eminente, su existencia eterna, otra vez existencia eterna. Se establece otra vez en Filipenses 2, de que Él es el segundo Adán. Con todo esto, de que es eterno, de que es el creador y sustentador, todavía no niega que es el segundo hombre perfecto que Dios puso sobre la tierra. Lo vemos en 1 Corintios 15 y en Romanos 5, donde presenta a Cristo como el segundo Adán. Otra vez, es imagen de Dios. Imagen de Dios. Es la cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. Jesucristo. Efesios, ya se me acabó el campo, 4:15. Lo pongo aquí. Este es 4:15 y Colosenses 1:18. Que Cristo es cabeza de la iglesia, que es Dios mismo. Podemos verlo en varias escrituras. Gálatas 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, que es Dios. Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Filipenses 2:9, ya lo leímos. 1 Corintios 15:28. 1 Corintios 15:28.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, en vez de decir, estos versículos parecen hacer diferencia entre Dios y el Hijo de Dios, o entre Dios y el que recibió sujeción de todas las cosas, actuando diferente, podemos ver que no están actuando aparte. Todo lo que representa a Cristo en la tierra es de Dios, no representa otra cosa. Entonces también Romanos 9:5, Colosenses 2:9 lo hacen claro. Jesucristo es la representación de Dios aquí en la tierra, tanto como podríamos aguantar a ver los seres humanos, y a la vez no hemos visto todo lo que es Jesucristo. Lo dejamos más para doctrina bíblica, lo de cómo Cristo es Dios y a la vez es otra persona, no otro Dios o otra sustancia aparte, pero es un aspecto o una persona del Dios triuno, de Dios que es en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús también. Pero esto todo se revela en las epístolas las epístolas paulinas, y nosotros vamos a empezar a estudiar epístola por epístola, tomando en cuenta toda la teología de Pablo y viendo que tiene su base en los evangelios. Lo que Pablo enseña en las epístolas de él tiene su base en el fondo suyo de ser un judío convertido. Tienen base en el Antiguo Testamento, tienen base en su conversión, en haber visto personalmente al Señor resucitado. Tienen base en lo que él conoce, lo que él sabe del mundo griego, del mundo de los gentiles, que también sus necesidades para un Salvador. Tienen base en sus viajes misioneros, en su trabajo, en todas estas cosas. No vamos a pensar que él escribió estos pensando en nosotros para darnos un tratado teológico ya todo por orden, sino lo que estudiamos en las epístolas es la aplicación a ciertas ocasiones, situaciones históricas del apóstol Pablo, de sus primeros oyentes o lectores, y que necesitamos ver qué significaba para ellos en aquel tiempo, en qué se basa Pablo para decir ciertas cosas, y decir, hoy en día todavía podemos aplicar todas estas cosas a nuestras vidas, a nuestras iglesias, fortalecernos nosotros en las mismas cosas que el Espíritu Santo usaba en los días de Pablo, y van a ser de mucha ayuda las epístolas paulinas y también las universales para nosotros cuando vemos todas estas influencias.